Palabras más, con Álvaro García. Jo Nesbø, de Noruega, es uno de los principales exponentes de la novela negra escandinava, uno de los fenómenos más interesantes de las letras en el mundo contemporáneo. Esta historia empieza a mediados de los 60, cuando el matrimonio Sowell Walu empieza a publicar novelas de género policíaco con un enfoque diferente, interpretado como una descarnada y precisa visión de las contradictorias sociedades del fin de siglo. Después vinieron Idriarson de Islandia, Larsson de Suecia, autor de la famosa trilogía Millennium, Mankell de Suecia y otros más que han hecho del género de ficción sobre crímenes, asesinos y policías una corriente que cautiva millones de lectores en todo el mundo. La crudeza de estas historias, el dibujo de nuevas fronteras entre el bien y el mal, el abordaje de la condición humana sin estereotipos, personajes fascinantes, la crueldad llevada al extremo inimaginable, el mundo entero como escenario y una incontrovertible calidad literaria lograron que Nesbø haya vendido más de 25 millones de libros y que en algún momento, según los expertos, haya conseguido que alguien comprara un libro suyo cada 27 segundos. Nesbø, escalador de montañas, aventurero, líder de una banda de rock, pasó por Colombia por primera vez para presentar su último libro, El Leopardo, que según la BBC Radio puede ser el mejor thriller del año. Señor Jo Nesbø, bienvenido a Palabras Más. Thank you. ¿Es su primera vez en Colombia? Yes, it is. La primera vez, yo estaba en Sudamérica en otras ocasiones, pero la primera vez aquí en Colombia. It's actually my first time here. Yes. ¿Cómo está el clima ahora en Noruega a fin de año? Right now it's En este momento está nevando. weather forecast and Parece que va a continuar nevando durante el fin de semana, así que estoy muy feliz de estar acá. I'm really glad I'm here. ¿Y la temperatura? Bajo cero, no es tan frío, pero cuando llega enero, por ahí podría ser unos 20 grados bajo cero. 20 below zero or something like that. Bueno, el hecho de venir a Colombia y de estar en una gira de promoción por esta parte del mundo, pues y nos indica que hay un mercado importante para los lectores de sus obras. ¿Qué interés está generando tu trabajo literario en esta parte del mundo? Pues la verdad es que aún no lo sé. Acabo de llegar. Y me encontré un poco sorprendido y feliz de que aquí en Colombia y en México la gente haya leído mis libros. Es un poco loco. Yo escribí esos libros en un cuartico en Oslo. Y siempre pensé que mi audiencia serían un par de amigos míos, viviendo a unos 5 minutos, pero ahora estoy viajando por todo el mundo y conociendo personas que ya han leído mis libros. Han pasado varios años, pero continúo asombrándome cada vez que leo, cada vez que me encuentro con alguien en otra parte del mundo que ha leído mis libros. Hace un par de días conocí a alguien en Guadalajara, en el aeropuerto, y él estaba leyendo mi libro y no lo podía creer. Y yo le dije, yo soy la persona noruega que lo escribí, ¿puedo firmártelo? Y él no me creía. Simplemente se alejó, pero había una mujer sentada y le dijo, sí, yo fui a su presentación anoche y él es el escritor. Y finalmente tuve oportunidad de firmar el libro. En el mundo entero se habla del gran fenómeno de la novela negra escandinava. Autores como tú, como Larsson, como Mankell y otros más que han vendido millones de libros en los últimos años, provienen de una sociedad que ha alcanzado un altísimo nivel de vida, un altísimo nivel de bienestar, y encuentra uno algo que llama la atención, porque esta novela es muy impactante. Se tratan temas y personajes de mucha violencia que han suscitado incluso reflexiones importantes acerca del mal, de cómo funciona la mente del hombre en ese contexto. ¿Qué circunstancias crees tú que se dieron en estos países para facilitar que surgiera un movimiento de novela como el que tú perteneces?
A mí me parece que uno podría escribir novela negra en cualquier parte del mundo. La cultura para ese tipo de historias es mucho menos importante que la tradición de la literatura del crimen o la literatura negra en todo el mundo. Resulta paradójico que esas novelas tan chocantes y violentas procedan de uno de los países más tranquilos del mundo entero. A mí me parece importante considerar que es una tradición ese tipo de novelas en Escandinavia desde hace muchísimo tiempo, de 1970. Y los escritores de ese entonces escribían ficción y llevaban sus libros de ficción a librerías conocidas. Schandrup en ese entonces reunió a numerosos escritores muy talentosos y jóvenes como un vehículo para contar sus historias. Entonces se produjeron muchos escritores de novela negra. Y me parece que el enlace entre el verdadero crimen y el crimen de ficción es la literatura en sí misma. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la literatura como profesión y por qué? Hace más o menos unos 15 años tocaba en una banda de música en ese entonces y habíamos alcanzado mucho éxito. El resto de la banda tocaba todo el día, pero yo le había prometido a mi mamá que no dejaría mi trabajo. Entonces trabajaba en la bolsa en ese entonces mientras tocaba con mi banda. Cierto fin de año habíamos tocado más de 180 conciertos o toques y al mismo tiempo tenía mi trabajo de tiempo completo como empresario en la bolsa. Entonces tuve que tomarme un tiempo libre, me dirigí a Australia y estando en Australia escribí mi primera novela. Me parece que durante esas semanas en Australia caí en la cuenta que tenía que escribir a tiempo completo, al menos durante algunos años. Mi padre había fallecido unos 2 años antes y él siempre había querido escribir una novela, pero iba a esperar hasta retirarse de su trabajo y el mismo año de su retiro tuvo cáncer y falleció. Y para mí eso fue una lección. Cuando uno tiene que hacer algo en la vida, no se deben posponer. Cuando volví de Australia, me reuní con los integrantes de mi banda y les dije, no voy a escribir durante un largo tiempo, sino que voy a escribir, tampoco voy a trabajar en mi trabajo. Fui allá y les dije que había sido muy bueno trabajar ahí, pero que tenía que hacer otra cosa. Tenía suficiente dinero ahorrado para ser un artista pobre durante 8 años. Me dije, si no logro el éxito, no alcanzo el éxito en 8 años, volveré a mi trabajo. Pero unas 3 semanas después de renunciar a mi trabajo, me llamaron de una empresa de publicación para contarme que querían publicar la novela corta que escribí en Australia. ¿Qué te conduce a este tipo de literatura, a esta escuela literaria de la novela policíaca y no otro aspecto de la literatura que probablemente hubieras podido tocar? Cuando escribí la novela, cuando decidí escribir sobre novela negra, fue por un motivo muy sencillo. Tenía muy poco tiempo para escribirla. Así que me dije, bueno, lo más sencillo y fácil para mí de escribir, debido a la estructura que empieza y termina, era la novela negra. Había visto a muchos amigos míos intentando escribir grandes novelas europeas de buenas a primeras. Entonces yo me dije, bueno, escribamos algo sencillo y más adelante escribiré una novela de verdad. Pero mientras escribía esa primera novela, descubrí la cercanía que uno obtiene con el lector.
porque el lector conoce el trama bastante bien y desarrolla expectativas, y uno puede usar esas expectativas. Es casi como una lectura interactiva, en la que el lector espera que uno los manipule, que los haga sentirse como en un truco de magia, en el que ven una mano mientras la magia se lleva a cabo en la otra, y esa relación entre el lector y el escritor, que se vuelve tan íntima, fue algo que me gustó mucho. Ese diálogo, ese juego, por así decir, me encantó. Por otra parte, la literatura, la novela negra, es, antes que nada, edificar una construcción para contar una historia, no solamente sobre asesinatos e investigaciones, sino sobre protagonistas, sobre antagonistas, sobre las diferencias y similitudes y los dilemas que se presentan entre unos y otros. Todos los relatos tratan sobre conflictos, pero en la novela negra o policial, los conflictos son muy claros. Se ha cometido un crimen, un asesinato, y lo que realmente se desea escribir es que se diga algo sobre la naturaleza del ser humano, como mencioné sobre el mal. Uno tiene que trascender eso. Cuando empiezas a trabajar y a meterte poco a poco en este mundo de la novela policíaca, de los crímenes y todo eso, ¿qué aspectos de la condición humana empiezan a llamarte más la atención y empiezas a fijarte más en ellos a propósito de haber entrado a la literatura a través de esta puerta? El problema de ser un escritor de ficción es que no somos científicos. No nos encontramos en la posición de dar respuestas. Lo que hacemos es crear interrogantes y sugerir enlaces, diciendo, podría ser como esto, o puedo hacer una historia de ficción en la que puedas creer o no. En ese aspecto, los escritores somos las personas más inútiles en la sociedad. Pero cuando vemos la historia de la literatura ha logrado cambiar la sociedad y ha creado o ha puesto a la luz del mundo preguntas políticas y inspirado literatura y avances tecnológicos y demás. Entonces, tenemos una función en la sociedad, eso es lo que creo. Lo que yo hago es que intento acercarme a la naturaleza del mal. Procuro plantear preguntas como ¿el mal realmente existe? ¿El mal es únicamente la ausencia del bien? ¿O de la compasión, de la misma manera que el frío no existe? ¿El frío es solamente la ausencia de calor? ¿O es solamente que nuestra sociedad y nuestra civilización, nuestras reglas morales, no son eternas, no son para siempre, sino sencillamente una organización de la sociedad? ¿Son esas normas lo que nos impide ser personas malvadas? Sin esas reglas, el mundo sería un caos y todos seríamos malvados. ¿Hay algo, una cierta compasión con la que el ser humano nace, el que sale a la superficie de alguna manera, de lo que en cierta manera se dice somos buenos? Estas son las preguntas que por general planteo. No puedo dar respuestas mediante la ficción, sino solamente historias que espero que crean en ellas. Hagamos una pausa, Joe, para volver a hablar de este último libro y profundizar un poco en esos conceptos tan interesantes que nos has dado.